nuestras vidas en el día de hoy. El sermón que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer desde los versos 40 al 52, donde quedamos la semana pasada. Examinaremos las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 40 al 52. Vamos entonces a leer con atención, con temor, la palabra de Dios, la voz de Dios para nuestra vida en el día de hoy. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Recuerdan Juan 3? El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el verso 53, y cada uno se fue a su casa. Amén. Amén. Padre nuestro, estamos delante de tu palabra. Te damos gracias por iluminarnos en este día con ella. Te pedimos que nos des, Señor, un corazón para entenderla, para poder, Señor, internalizarla en nuestros huesos y en nuestra alma, poder aplicarla de modo que ella nos transforme, Señor, para bien y seamos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en sus méritos. Amén. 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 El sol tiene un impacto diferente sobre distintos objetos que reciben sus rayos. Por un lado, por ejemplo, el sol derrite la cera, pero su calor también endurece y seca la arcilla. El mismo sol tiene distintas reacciones en distintos objetos. Asimismo, la palabra de Dios, que es una sola cuando es predicada con fidelidad, genera diferentes reacciones, diferentes respuestas en aquellos que la oyen. Cada vez que ella es expuesta en un culto, ahora, por ejemplo, o en una conversación en la semana, o en un grupo en casa o en la radio, cada vez que ella es expuesta, como el sol, derretirá a unos corazones, pero también endurecerá a otros. Y esta respuesta que nosotros tengamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Salvación, es la respuesta más importante que debemos dar en nuestra vida. Yo ya mencioné esta pregunta en el sermón anterior, y de hecho ahora esa pregunta es el título de este sermón, que es:
¿qué haré con Jesús de Nazaret? ¿Cómo voy a responder ante este hombre que habla de esta manera? Yo vengo de Dios, yo voy a Dios, yo procedo de Dios, y luego se levanta, empieza a gritar y dice, vengan a mí los sedientos y beban de mí, y no van a tener sed nunca más, van a tener un río dentro de ustedes. Vengan a mí. Entonces, ahí está el sol, ahí están sus rayos. La pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros ante esta exposición? El pasaje que tenemos ante nuestros ojos nos muestra las diferentes respuestas, reacciones delante de esta exposición de Jesús. Tenemos varias. La gente reacciona de muchas maneras. Así que nos internalizaremos para ir viendo estas reacciones a la vez que vamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Las palabras de Jesús son divinas y poderosas. Sobre sus labios se derramó gracia y verdad. Y su predicación es una espada que atraviesa las conciencias de los hombres y no deja a nadie indiferente. Nadie es indiferente ante Jesús. En resumen, la enseñanza de todo el capítulo 7, que recuerdan, se da en la fiesta de los tabernáculos, y Jesucristo va a enseñar a la fiesta de los tabernáculos. El resumen de la enseñanza de la fiesta de Jesús es la siguiente. Él enseñó su autoridad divina, él enseñó su procedencia sobrenatural y él enseñó su conexión íntima con el Padre. Yo conozco a Dios porque procedo de Dios. Y finalizando la fiesta, Jesús da esta gran invitación, ¿cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que beban y recuerdan que el cumplimiento de lo que Jesús está diciendo es lo que pasó en el Éxodo, en el desierto, ¿no? Cuando la roca fue herida y brotaron aguas para los sedientos. Eso era lo que se estaba conmemorando ahí en la fiesta. Entonces, al Jesús decir esto, está diciendo, yo soy la roca herida, todos ustedes tienen sed, necesitan venir a mí y ser saciados. Que vengan a Él, que beban las aguas de salvación, las aguas de satisfacción, las aguas de gozo y de plenitud. Entonces, delante de sus palabras, se levanta la pregunta más importante de la vida. ¿Qué haremos con este hombre que habla así? ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? ¿Vendrás a beber o no vendrás? Entonces este pasaje nos muestra cómo la gente reacciona delante del Señor. Están los que vienen a beber, los que no vienen a beber, los que están cerca de venir y los que están muy lejos de venir. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas reacciones. Primero, versículo 40 y 41, nos habla de una reacción positiva ante Jesús. ¿Qué hacer con Jesús de Nazaret? Unos creyeron. Eso nos dice la palabra. Versículo 40, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Juan registra una respuesta positiva de algunas personas de entre la multitud. Unos decían, este es el profeta. Porque el profeta estaban citando Deuteronomio 18, que dice, profeta de en medio de ti, dijo Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dijo Moisés, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Como mínimo, algunas personas vieron en Jesús a un profeta, a un enviado de Dios, y estaban creyendo en eso. Otros fueron más explícitos y dijeron, este es el enviado, este es el Cristo, el ungido. Sin embargo, otros reaccionan de una manera opuesta a esto. Rechazan a Jesús. Y la razón por la cual lo rechazan es porque ellos juzgan según las apariencias del Señor. Porque ellos se empiezan a preguntar, ¿pero no que viene de Belén el Cristo? Pero este es de Nazaret, de Galilea.
es de Galilea. Entonces, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y tienen un presupuesto e inmediatamente descartan al Señor. Es de Galilea, el Mesías viene de Belén, así que este no puede ser el Cristo, porque no viene de Belén. Sin embargo, ellos no se molestan en investigar más, no se molestan en estudiar más, no se molestan en preguntar si realmente Jesús nació o no en Galilea. Ellos tienen una concepción, una creencia general, un prejuicio, un presupuesto. Este hombre es de Galilea. Todos creen eso, pero nadie sabe que Jesús efectivamente nació en Belén. Y así muchas personas hoy en día tienen un pequeño prejuicio con el Señor. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Es que la religión son puras prohibiciones. Es que si sigo a Dios no voy a ser feliz. Es que en la iglesia el pastor lo único que quiere es mi plata. Pequeños prejuicios, presupuestos, que los llevan a qué? Porque no investigan más, ¿cierto? No van más a lo profundo, como esta persona. No van más a lo profundo. Tienen un prejuicio e inmediatamente saltan de ese prejuicio a, por tanto, no voy. Por tanto, el Señor no es verdadero. Por tanto, rechazo, descarto a Dios. Son prejuicios que devienen en pretextos de un corazón no arrepentido. Eso pasa mucho. Y pasa con los corazones duros que no quieren, ¿cierto? Y te van a encontrar cualquier pretexto. Cualquier pretexto. No, es que me acosté muy tarde anoche. No, es que esto, lo otro. Como esta persona. Es de Galilea, así que no. ¿Qué vemos acá? Dos reacciones, ¿cierto? Unos que creen, otros que no. Entonces Jesús se transforma en una causa de división. Eso es lo que dice el versículo 43. Hubo entonces disensión, y la palabra ahí en el original es cisma. ¿Han escuchado esa palabra? El cisma de la iglesia. Una división. Hay una división entre la gente por causa de Jesús. Porque Jesús, mis queridos hermanos, es una espada que corta el río y salen dos cauces, dos corrientes. Los que creen en Él, los que confiesan su nombre, los que comen del pan de vida, los que beben del agua de vida eterna, y los que no creen en Él, lo rechazan y siguen su vida en incredulidad y vacío. ¿Jesús vino a traer paz? Es una pregunta que tiene una trampa, ¿cierto? Porque gloria a Dios en las alturas, ¿no? Buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra. Pero por otro lado, no he venido a traer paz si no es paz, si no hay disensión, si no es paz, si no hay... Jesús efectivamente vino a traer paz, vino a traer unión. ¿Pero entre quién? Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con todos los hombres. Paz para con mi vecino, paz para con los incrédulos, paz para con los católicos, paz para... Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Jesús vino a traer unión entre nosotros y Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios, a unirnos con Dios, ¿cierto? A los que éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió y ahora somos amigos de Dios. A los que eran extranjeros, como le dice Pablo a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes que eran lejanos, extranjeros y advenedizos, ahora Cristo Jesús, por su sangre, los ha unido a la familia de Dios. Son coherederos de los santos, miembros de la familia de Dios. Jesús cerró ese gran abismo profundo que había entre nosotros y el Señor.
nosotros que éramos gentiles, desconocidos para Dios, no éramos judíos, Jesús vino y nos circuncidó el corazón, como dice las Escrituras. Nosotros que éramos ramas muertas, secas, alejadas del olivo, ¿qué hizo Jesús? Nos tomó y nos unió al olivo de salvación. A los sedientos, Jesús les dio agua. Él vino para que los hambrientos sacien su hambre. Para que los muertos, ¿cuántos acá estaban muertos en delitos y pecados? Pero cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en ti, Él se acercó y dijo, ¡vive! Amén. ¿Y qué pasó? Como Lázaro. Fabián, ven fuera. Un día, ¿o no? Cristian, ven fuera. Un día. Y nos levantamos de entre los muertos. Estábamos ciegos en tinieblas. Y de pronto, sea la luz. Dios resplandeció el conocimiento de la gloria de Dios en nuestros corazones, como en el principio, sea la luz por la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Entonces, esa paz vino a traer Jesús, nuestra paz con Dios. Nos dio vida, nos dio luz a los ojos, nos dio salvación. Entonces la pregunta, Jesús viene, sus palabras dividen las aguas, dividen a los hombres en dos corrientes. ¿A qué corrientes perteneces tú? ¿A la corriente de los que han creído? ¿A la corriente de los que han bebido? ¿Has sido unido al olivo de salvación? ¿Has sido reconciliado con Dios? ¿Cómo has respondido a la pregunta más importante de la vida? ¿Qué has hecho tú con Jesús de Nazaret? ¿Cómo has respondido a su llamado? ¿Has venido a Él y has bebido de Él? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Has bebido de Jesús de Nazaret? ¿Ha sido tu corazón lleno de la plenitud del amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo que te fue dado? ¿Has sido participante de esa satisfacción? El que bebe de mí, el que come de mí, no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. ¿Has sentido esa satisfacción plena cuando Dios ha venido a tu vida? ¿Has sido comprado por el Señor, redimido de la esclavitud del pecado? ¿Cómo has respondido a Jesús de Nazaret? ¿Está tu alma cubierta en sus postes y en sus dinteles con la sangre del unigénito Hijo de Dios que desviará la ira de Dios en el día del juicio? Tienes un sumo sacerdote que ora por ti, que se sacrificó en tu lugar, que se puso delante de ti y dijo, yo respondo por él. Tienes un sumo sacerdote. Eres suyo, eres suya. Perteneces al rebaño del buen pastor que él ganó por su propia sangre. ¿Cómo has respondido a esta pregunta? La más importante de la vida. En palabras más simples. Yo he tratado de ponerle muchos colores. Más simple todavía. ¿Has creído en él? ¿Has creído en Jesús? No creído como creer en la existencia de Saturno, hermanos. Si crees en la existencia de Saturno, eso no tiene ninguna implicación práctica a tu vida. Si no creído en él en los mismos términos que Jesús lo pone. ¿Qué es creer en él? Es como beber el agua. Es como estar sediento y luego que crees ya no estás más sediento. Probé ese pecado, probé este camino, este camino, este camino. Insatisfacción, vacío, vacío, vacío. Me encontré con Jesús, ya no tengo sed. Todo cristiano sabe y ha probado que eso es verdadero. ¿O no? Cuando llegamos a Jesús y se calma la sed de nuestra alma, ¿has creído en Él? ¿Ha calmado tu sed? ¿Ha refrescado y sosegado tu corazón? ¿Corre ese río en tu interior? Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. Tienes en tu interior el Espíritu Santo. Estás lleno del Espíritu Santo.
Ha sido como un mendigo que come el pan y no tiene más hambre. Creído en Él, como ir hacia Él abandonando todo lo demás por Él. Como dice el himno, he seguido a Cristo, no vuelvo atrás. Y el mundo clama por ti, pregunta por ti. ¿Dónde está este que estaba con nosotros? Pero tú abandonaste esa vida porque fuiste a Jesús. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquí está el que te está hablando al corazón. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el agua para los sedientos. Cree hoy en Él. Si no has creído en Él, cree hoy. Si perteneces a la otra corriente de incredulidad, hoy es la invitación para creer, para beber, para ser saciado. Hay tanta plenitud en creer en Él. ¿Cómo responderás? ¿Cómo has respondido a la pregunta más importante de la vida? ¿Qué has hecho tú con Jesús de Nazaret? Él nos vino a unir con Dios, ¿cierto? Como dije. Pero muchas veces esa unión traerá división con otras personas y otras cosas. Incluso relaciones más íntimas. El padre con el hijo con la mamá, con la suegra, la nuera. Bueno, algunos sí querían ser divididos de sus suegras, ¿cierto? Pero relaciones íntimas. Y es porque cuando nosotros somos unidos a Dios, somos desunidos a este mundo. Somos desunidos al pensamiento que antes nos gobernaba. Si yo me caso con mi novia, yo me uno a ella y yo me desuno de todas las otras mujeres que hay en el mundo. Lo mismo con mi esposa. Si ella se une a mí, ella se desune de todos los demás hombres. Pasa lo mismo con Jesús. Cuando entramos en un pacto con Él, nosotros nos desunimos de todo lo demás. Nos desunimos de este mundo, del pensamiento caído. Y hay muchas personas que nos rodean e incluso están en nuestra casa y están gobernados por el pensamiento caído. Entonces, tu alianza con Jesús va a traer división con otras personas. Como Jesús mismo dijo, el que no es conmigo es neutro. El que no es conmigo es neutro. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, mientras tú recoges para el reino de Dios, te alineas en el equipo, eres un discípulo del Señor. Crees en Él, has bebido en Él, bebido de su agua viva. Tú inmediatamente al ponerte bajo su discipulado, te divides de todo lo demás. Y muchas de esas personas serán gente cercana. Mientras tú recogerás, ellos desparramarán. Versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo división en la multitud y habrá división en tu familia. Habrá división con tus amigos. Habrá división con tus compañeros de trabajo. Las personas que te rodean, como dijo el hermano Alex. Si todos hablan bien de nosotros, decía Jesús, cuidado. Cuidado cuando todos los hombres hablan bien de nosotros. Porque así hicieron con los falsos profetas. En cambio, si tú eres una luz, si tú eres una lámpara puesta allí, no acá, allí, y tú estás loco por Jesús, y hablas de Jesús a los demás porque te rebalsa el corazón, ¿qué va a generar eso? Yo recuerdo en la universidad cuando me convertí, yo no busqué dividirme de mis amigos, simplemente les empecé a hablar de Jesús, y ellos se alejaron de mí, porque vine a traer división, dijo el Señor. Lucas 12, el pasaje de la lectura antifonal. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, sino disensión. De aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Y esta división, mis queridos hermanos, que a veces nos duele, ¿no?
Estamos hablando de gente que hicimos una relación, estamos hablando de un hijo, estamos hablando de un padre. Pero esto es el costo del discipulado. Es parte del costo del discipulado. Nosotros no entramos pagando nada a la gracia del Señor. Sin embargo, aunque entramos sin costo, luego su sublime amor demanda de nosotros todo el ser, nuestra vida misma. La gracia produce en nosotros transformación. Y así los cristianos son las personas más radicales de este mundo. No porque queramos dividirnos de la gente y porque la odiemos, sino por el simple hecho de que nosotros estamos alineados atrás de la persona más controversial de este universo. Entonces eso va a traer ciertamente división y esos costos del discipulado. Conocido es el caso del conde de Zinzendorf, un hombre rico del siglo XIX, XVIII, letrado, un conde. Y él vio una pintura de la crucifixión de Jesucristo y abajo había una inscripción que decía: esto hice por ti. Eso es el Evangelio. Esto hice por ti. Esto hice por ti. Aquí está escrito: esto hice por ti. Estuve dispuesto a esto por ti, por amor a ti. Y luego abajo de la inscripción decía: ¿qué harás tú por mí? No, ¿qué harás tú para que yo te ame? No, esto hice por ti. No se paga nada. Pero luego ese tremendo amor llega a nuestra vida y produce algo, ¿o no? Produce un cambio, produce una transformación, produce una entrega de vida. ¿Qué harás tú por mí? Decía la pintura. El conde de Zinzendorf entendió el Evangelio, se convirtió, fundó la iglesia, moraba, dio de sus posesiones, dio de sus riquezas y lo entregó todo por el reino, porque él comprendió que el gran amor de Dios lo impulsó a él a renunciar a muchas cosas de este mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Corintios que su amor nos constriñe y nos lleva a obedecerle, nos lleva a hacer sacrificios, a tomar nuestras cruces, a soportar el rechazo, a enfrentar pruebas. ¿Por qué? Porque si Él, el Rey de la Gloria, estuvo dispuesto a colgar de un madero maldito y soportar la ira de Dios por amor a tu alma, ¿cómo tú no le darás tu vida a Él? Por eso la gracia de Dios no es barata, como decía Dietrich Bonhoeffer, que hay un libro, la gracia barata. La gracia que te dice, Dios te ama y no demanda nada de ti y sigue tu vida tal como estás. Nada, no es así. El Señor le dijo a sus discípulos: seguirme tiene un costo, cuenta los ladrillos. Es toda tu vida, es toda tu vida, es todo tu corazón. Quiero todo de ti, dice Dios, no una parte. El Señor lo explicó en términos de amar a los padres, amar a los hijos. Si alguno ama al padre más que a mí, ¿qué dijo? No es digno de mí. Si alguno ama más a su hijo que a mí, no es digno de ser mi discípulo. No significa que tengamos que aborrecer a nuestros hijos y a nuestros padres, ¿cierto? Significa que el amor que debemos tener hacia Él debe ser un amor supremo que en comparación con nuestros otros amores hacia nuestros esposos, hijos, parezcan odio en comparación. Pero el Señor no engañó a nadie al decir: hey, esto hice por ustedes, sigan su vida tal cual. ¿Saben que Dios hizo lo que hizo? Porque Él no quiso que siguiéramos siendo como estábamos siendo. Dios envió a su Hijo para transformarnos y hacernos santos. No para seguir viviendo nuestra vida tal cual. Entonces, ¿cómo nos rendiremos en gratitud a Él toda nuestra vida? ¿Hay división entre la gente? Habrá división en nuestra vida.
te vas a dividir al pecado, al mundo, a las cosas de esta tierra. Si te alineas con Jesús, va a pasar todo eso. ¿Qué más vemos en el pasaje? Delante de la gloria de Jesucristo vemos a unos hombres, los alguaciles. ¿Qué hicieron los alguaciles con Jesús de Nazaret? Retrocedieron desorientados. La sabiduría que el Señor derramó en esta fiesta al hablar, al predicar la palabra, al exponer quién Él era, fue con tal poder, hermanos, que los alguaciles tropezaron. Tenían una misión súper simple y súper clara, como el agua. Como el río de la Antártica. El otro día Francisco me mandó una foto de cómo era el agua allá. Su misión era clarita. Era súper fácil lo que tenían que hacer. ¿Cuál era su misión? Tomar a Jesús y llevarlo al Sanedrín. Sin embargo, cuando se encontraron con el Rey de Gloria hablando y predicando, sus pensamientos se enturbiaron. Y algo que era tan simple, sus pensamientos entraron a un laberinto sin salida. Y la decisión más segura para ellos fue retroceder, desorientados, confundidos, volver de donde vinieron sin nada. Ellos llevaron cuerdas para agarrarlo. En cambio, la sabiduría de Jesús apresó su razonamiento y volvieron. Contempla por un momento y disfruta. Deleítate en esto. Cuán sabio es Jesús. Cuán poderoso es Jesús. Cómo su palabra tiene tanta autoridad que los hombres retroceden y tambalean. Salomón, hermanos, es un niño primero básico delante de Jesús. Toda la inteligencia de Albert Einstein es nada más que la luz de una velita delante del razonamiento del Señor. Los ángeles tropiezan al tratar de comprender a Jesús. Los serafines se agarran la cabeza, las mechas, se agarran los serafines y dicen, cuán inteligente es este hombre. Disfruta por un momento cuán sabio es él. Que con su palabra hace retroceder a sus enemigos. Su palabra es como un rayo que galvaniza las conciencias y encandila a sus opresores. ¿Cuánto poder hay en sus palabras? Son como un martillo que quebranta la piedra o una espada que atraviesa el alma. El Hijo de Dios está suelto en la ciudad y no hay nadie que lo pueda parar. Nadie puede parar al Hijo de Dios. En este pasaje, hermanos, 4 veces se menciona en un capítulo. Jesús ni siquiera estuvo en la fiesta completa, él subió a la mitad de la fiesta, es decir, 3 o 4 días. En el tiempo que estuvo, el capítulo menciona que 4 veces intentaron agarrarlo. Versículo 44, querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Versículo 45, ¿por qué no le habéis traído? Versículo 25-26, no es tal que buscan para matarle. Miren, hablan públicamente y no le dicen nada. Versículo 30, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Jesús es indomable. Indomable. Nadie lo puede agarrar, nadie lo puede encerrar. Tú no puedes encarcelar a este Señor de la gloria. Y cuando Satanás, es súper chistoso Satanás, porque desde el principio Satanás ha intentado destruir a la simiente prometida y al Cristo. Iba por un lado, intenta matar a los bebés de Israel, no lo logra conseguir. Con Herodes trata de matar a los bebés de Belén, no lo logra conseguir. Y Satanás quiere destruir a Jesús, destruir a Jesús. Y Jesús se le resbala entre las manos. Porque es poderoso, indomable. Pablo fue aprisionado, ¿recuerdan? Pero él dijo, yo soy prisionero, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa, está suelta. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces con la palabra de Dios? La misma palabra que predicaba Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Tenemos que liberarla nomás.
Hablar de ella, hablar del Evangelio. Es como un león que necesita ser soltado en esta ciudad. Los hombres la han tratado de encerrar en tradiciones, en cosas, como decíamos en el desayuno recién. Jesús está escondido entre tantos santitos, entre tanta cosa, así, parece como gada. ¿Qué necesitamos hacer? Libera la palabra, predica la palabra, habla de Jesús. Y su palabra trastornará el mundo. Aquí llegaron los que trastornan el mundo. Dará de vuelta de cabezas a pies, dará de vuelta esta isla, la pondrá de cabeza. Esta ciudad será transformada por el poder de la palabra. Eso es lo que dijo Martín Lutero, cuando tenía al papado temblando, cuando tenía ciudades, países completos siendo convertidos al Señor. Martín Lutero le dijeron, bueno, ¿y usted qué se siente por todo este logro? Yo no hice nada, dijo. La palabra de Dios hizo todo. La palabra es indomable, poderosa, con autoridad, tiene sabiduría. Libérala. Habla de ella. No te avergüences del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algunos intentaron callarlo, intentaron apresarlo, pero nadie puede apresar la palabra de Dios. ¿Qué más? Avanzando en los pasajes, ya estamos llegando al final. Muchas gracias. Los fariseos, ¿cómo reaccionan los fariseos delante de Jesús de Nazaret? ¿Qué hacen los fariseos, los gobernantes, delante de este hombre? Lo desprecian con un odio vehemente. Ellos aborrecen a Jesús de Nazaret porque ellos son tremendamente orgullosos, soberbios, altaneros. Tienen una alta concepción de sí mismo. Y esa alta concepción de uno mismo nace de la falsa premisa de que ellos son mejores, buenos, suficientes. ¿A quién fue que escuché a John MacArthur decir? Los que no conocen a Jesús se creen buenos. ¿O no? Soy buena persona. Pero el que conoce a Jesús sabe que es malo. ¿O no? ¿Qué pasa con los fariseos? Ellos no conocen a Jesús. Para ellos Jesús es un engañador, un mago mentiroso que hace sus trucos, ¿cierto? Por el poder de Satanás. Y ellos reprenden y desprecian a los guardias porque les faltó el discernimiento. ¿Ustedes también fueron engañados por ese charlatán? ¿No debían ustedes tener un poquito más de tino, ¿ah? Como nosotros. ¿Ha creído acaso alguno de los fariseos y de los gobernantes? ¿Alguno de nosotros ha creído en él? ¿Qué implica eso? Nosotros somos. ¿Ah? Estamos un escalón arriba. Siempre la autojusticia, creerse bueno, creerse suficiente, siempre te va a llevar a la comparación. Ustedes no tuvieron el discernimiento espiritual para no ser engañados por Jesús y luego ellos siguen despreciando. Ellos siguen despreciando a la gente ahora. Bueno, los alguaciles son unos tontos, pero la multitud está maldita. ¿No? ¿Qué dice? Esta gente que no sabe, esta gentuza, ¿no? Los que no leen su Biblia. Está maldita. No como nosotros, ¿cierto? Que somos unos benditos. Este pensamiento de autojusticia, de creerse bueno, de despreciar a otros, odia la gracia. Odia la gracia. ¿Saben por qué fue tan difícil para los judíos aceptar el hecho de que Dios salvara gente no judía? Porque ellos se decían, yo he trabajado toda mi vida. Desde los 8 días fui circuncidado. Todas las fiestas las guardé. Todas las cosas hice. Y tú me dices que un pagano que vivió prostituyéndose toda su vida y creyó en Jesús de Nazaret
Dios lo acepta. ¿Y yo que hice todo lo que hice? No les cabía en la cabeza. Y por eso muchas veces también nosotros decimos, no le voy a ir a predicar a la gente que está a punto de morir porque no se lo merece. No como uno que ha trabajado tantos años. No es por hora, hermano. El ladrón en la cruz. La persona, todos le vamos a preguntar a esa persona cuando lleguemos allá. Oye, ¿cómo lo hiciste? Ni bautizado está. Porque es por gracia. Pero, pero el pensamiento basado en el orgullo odia la gracia, odia la oferta de Jesús, odia a Jesús, odia a los sedientos y odia a cualquiera que no pueda arreglársela por sí mismo y necesite un salvador. Esta gente necesita a Jesús, no como nosotros, que somos autosuficientes. Están tan embebidos y vomitados de su egolatría, de su alta estimación, que no pueden beber de lo que Jesús ofrece. Porque están llenos. ¿Se sienten sedientos acaso? Sí. Por supuesto que no. Están rebalsados del veneno mortal. ¿Cuál es el veneno mortal? El veneno de la autojusticia y el orgullo. Sí, hermano Cristian, nosotros no somos como los fariseos, somos súper humildes nosotros. ¿Cierto? No como estas personas que no saben a Calvino, ¿cierto? No como estos católicos. Mira lo que hacen los católicos. ¡Malditos! No como los arminianos, ¿no? Le falta ahí un poquito más de luz. No como los pentecostales. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las comparaciones. Mucho cuidado con creerse mejor que otros. Porque porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, no es por mérito, no porque fuiste más inteligente, no porque tuviste más fuerza de voluntad de tu libre albedrío. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si por la gracia de Dios soy lo que soy, si la gracia de Dios no hubiera llegado a mi vida, yo estaría detrás de la fila del esclavo más fiel de Satanás en esta ciudad. Ahí estaría yo. Mi corazón tiene ese potencial. Pero Dios me alcanza. Entonces es por gracia, hermano. Es por gracia, no es por obras. Si todo es por gracia, trate a los demás con gracia. Se supone que tú deberías hacer esto, deberías saberlo. Dicen, en la casa, ¿no? Se te exigía esto. Muchas veces nosotros tratamos a nuestros propios esposos, esposas, hijos, sin gracia. Y nosotros hemos sido recipientes de la gracia. De gracia lo que de gracia ha recibido. Ofrezca a Jesucristo, a nuestros hermanos arminianos, a nuestros hermanos pentecostales, predíquenlo, a los católicos, predíquenlo. Dios va a hacer la obra. Su misión es orar por ellos, su misión es predicar al Señor, el Señor hace lo demás. Y por favor no estemos nunca comparándonos con otros. Eso es un síntoma de orgullo, de autojusticia. Los fariseos no solo despreciaron a los alguaciles, tontos, la multitud, maldita, y luego de entre ellos se levantó otra persona, Nicodemo, el último. Ya vamos a ver a Nicodemo. Y Nicodemo dijo algo súper simple, tenemos que hacer un juicio justo, dijo. Pero ellos estaban tan enseguecidos y su odio los gobernaba tanto que insultan a Nicodemo, pero además demuestran su ignorancia con la ley. Ellos, los expertos en la ley, son ignorantes de la ley, porque ellos le dicen a Nicodemo, escudriña y ve, ¿cómo dice? ¿Que de dónde? ¿Qué más dice? Escudriña y ve que de Galilea nunca. ¿De dónde era Jonás? Nuestro amigo Jonás.
Era Galileo. Los expertos en la ley, esta gente que no sabe la ley, maldita, son ignorantes de la ley. No saben que Jonás era de Galilea. Y insultan a Nicodemo. ¿Eres tú también Galileo? Por último, centrémonos en Nicodemo. ¿Estás seguro de que ninguno de los fariseos ha creído? Nicodemo, el hombre que, y Juan lo dice, ¿no? Juan, hablan de Nicodemo, lo escribe. Le dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de... Retroceda, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Jesús le predicó a Nicodemo, ¿no? Le habló del nuevo nacimiento, le habló de porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También le dijo que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este hombre, Nicodemo, algo está pasando. Algo está pasando en su corazón. Jesús sembró la semilla de la palabra y parece que la obra de gracia está avanzando en su vida. Porque él no participa de sus colegas que condenan sin darle un juicio justo a Jesús, ni siquiera sin escucharlo. Lo condenan simplemente por el hecho de que creen que es de Galilea y porque creen que quebrante el sábado. Entonces Nicodemo les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Este es el razonamiento más simple. Si ustedes quieren condenar a alguien, necesita un juicio. Ni siquiera los paganos se atreven a condenar gente sin juzgarla antes. De hecho, Pilato mostró mucha más estimación por la justicia que los mismos fariseos. Pilato decía, no encuentro causa alguna de digna de muerte de este hombre. Los romanos no acostumbraban a condenar a alguien sin primero escuchar lo que tiene que decir, que presente su defensa. Entonces lo que les dice algo súper simple, que de hecho demanda la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que se debe escuchar y se debe levantar un juicio, se deben presentar testigos, etc. Pero ellos, como les digo, lo rechazaron, lo insultaron y finalmente demostraron su ignorancia con la misma ley de Dios. ¿Qué quiero notar de fariseo, por último? De Nicodemo, por último. Que la obra de gracia muchas veces es un proceso, es un progreso. Nosotros vemos a Nicodemo encontrarse con Jesús en Juan 3, luego vemos hacer esta declaración que parecería que la obra de gracia está avanzando en su vida en Juan 7, y luego lo vemos en Juan capítulo 19, recogiendo el cuerpo del Señor Jesús, cuando fue muerto, y llevó mirras, aloes para su sepelio. Nicodemo finalmente creyó y se alineó a ser un discípulo de Jesús. Un hombre veterano y sabio de la ley, finalmente recibió al Señor Jesús. Pero en este punto de Juan 7 está avanzando la obra, todavía no está completa. Lo que significa que muchas veces la conversión de las personas son un proceso. Es un progreso que avanza de a poco. A veces nosotros quisiéramos hablar de Jesús y que la gente se arrodille y diga, oh, sí, lo acepto con todo mi corazón. Ahora quiero servirlo, dejo todo en mi vida. Nosotros oramos para que eso pase. Y muchas veces pasa, pero en la mayoría de los casos es un proceso. Es una semilla que se sembró hace 20 años, alguien le habló. Y después vivió toda su vida, pasó por todos los valles, habido y por haber. Y de repente alguien vuelve a regar esa semilla. Y de repente está así como contemplativo, oh, ¿qué pasa? Y pasa un año y de repente alguien vuelve a sembrar la semilla. Y brota. Y cree. La salvación muchas veces es un proceso. Entonces, ¿qué nos dice esto? Siembra la semilla. Pero no solo la siembre. Si usted ya le habló a alguien acerca de Jesús y esa persona ha demostrado estar rechazando a Jesús, no diga, no le voy a hablar más. No, riegue la semilla, ¿o no? Sembrar y regar es un proceso. ¿Y el crecimiento que lo da? Dios. Dios da el crecimiento.
Vea en Nicodemo un ejemplo de alguien que fue convertido de una manera progresiva. Y tenga esperanza para con los que usted le habla. En algún punto el Señor, en su voluntad, dará el crecimiento. Concluyo con esto. Este pasaje nos muestra diferentes reacciones. Unos creen, otros no, intentan agarrar, unos están confundidos, unos lo odian y otros siguen contemplativos como Nicodemo, esperando con expectativa qué es lo que Jesús tiene que decir y qué va a hacer. Pero esta palabra salta 2000 años después y cae hoy sobre nosotros. Y vuelvo al título de este sermón y como comencé. ¿Qué harás tú con Jesús de Nazaret? ¿Cómo vas a responder? Aquí has visto muchas respuestas. La pregunta es, tú, personalmente, ¿cómo vas a responder ante el Señor? ¿Respondamos ante el Señor? Vamos a orar. Y vamos a responder al Señor. Señor, queremos creer en ti. Queremos beber del agua de vida eterna. Queremos comer el pan porque estamos hambrientos. No queremos, Señor, conformarnos con hacer cosas religiosas. Queremos esa plenitud, esa saciedad que tú prometes. No tendrás sed jamás. Queremos que nuestra sed, nuestro vacío se vaya, Señor. Y queremos ser llenos de gozo, de felicidad, de plenitud, de sentido, de significado. Ayúdanos a contemplar también tu gran sabiduría, tu gran poder. Cuán bello eres tú, cuán glorioso es tu nombre. Te alabamos, Señor. Queremos creer en ti, queremos rendirnos delante de ti, confesar que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y abandonar todo aquello que nos desune de ti. También pedimos fortaleza, Señor. Fortaleza para las decisiones difíciles. Fortaleza para aquellas divisiones que generará ponernos bajo tu discipulado. Ayúdanos, Señor, que la semilla caiga en buena tierra y fructifique, Señor. Que no sea ahogada por las pruebas, que no sea ahogada por las persecuciones, que no sea ahogada por los afanes y las riquezas de este mundo, sino que brote y dé fruto. Queremos dar fruto, Señor. Queremos dar fruto para ti. No porque creamos que con nuestro fruto tú nos vas a amar más, no, sino porque tú nos has amado tanto y queremos responder a tu gracia con gratitud. Queremos venir hoy a beber de tu agua. Oramos, Señor, encomendados a tu gracia. Amén. Amén. Respondamos al Señor